Auschwitz-Birkenau, un antiguo campo de concentración y exterminio nazi. El cementerio más grande del mundo. Aquí murieron más de 1 millón de judíos, 100.000 polacos y miles de sinti romaníes y prisioneros de guerra soviéticos. Este no es un museo cualquiera. En ningún otro lugar se conservan objetos como un cepillo de dientes roto o una maleta vieja. Aquí se halla uno de los talleres de conservación más modernos del mundo, en las antiguas dependencias del campo. Los restos de esta fábrica de muerte, valiosas y preciadas pruebas del crimen. A menudo este último legado es lo único que queda de la vida de sus dueños. Auschwitz en 33 objetos. ...905 latas del gas letal Ciclón B han llegado hasta hoy. Los conservadores dedican de 3 a 7 días a cada una, pero no importa el tiempo ni los costes, porque esta es una de las pruebas más importantes de crímenes inimaginables. Escuchemos el relato de los prisioneros obligados a trabajar en las cámaras de gas. A algunas personas se les habían salido los ojos debido al último esfuerzo que habían hecho, tratando de sobrevivir. Otros sangraban por todos los orificios de su cuerpo. La acción del gas y el miedo provocaban que los intestinos se vaciaran. Algunos cuerpos estaban rojos, otros muy pálidos. Pero se veía que todos habían sufrido mucho. El inventor del insecticida llamado Ciclón B fue el químico alemán Fritz Faber. En 1918 ganó el premio Nobel. Este producto ya se usaba durante la Primera Guerra Mundial para desparasitar los uniformes y la ropa interior de los soldados alemanes que regresaban del frente. Los costos de producción eran relativamente bajos, unos 5 marcos por kilo del pesticida. El cianuro de hidrógeno, un agente barato y eficaz para exterminar parásitos, insectos y ratas, fue empleado por los alemanes para asesinar a judíos. Conducían a las víctimas a las cámaras de gas, diciéndoles que se iban a duchar después del viaje. En la mayoría de los casos, iban familias enteras. Los padres llevaban de la mano a sus hijos con todo lo necesario para darse un baño. Esta es una de las 3 duchas ficticias de Auschwitz que han sobrevivido hasta hoy. Escuchemos el testimonio de otros prisioneros obligados a trabajar en las cámaras de gas. En el techo, dentro de la cámara de gas, habían instalado duchas que, por supuesto, no estaban conectadas a las tuberías de agua. La cámara de gas del crematorio número 3 estaba bajo tierra. En el techo había duchas falsas, una al lado de la otra. Había muchas por todo el techo. Para abrir las latas se usaba un cuchillo especial, con unos dientes en el borde. Este se colocaba contra la tapa. Luego se golpeaba con un martillo. Y cuando estaba abierta, se vertía el contenido de la lata en la cámara de gas. Esto es un depósito original del Ciclón B. La tapa se cerraba firmemente con tornillos para evitar fugas de gas. Este es el relato de los prisioneros obligados a trabajar en las cámaras de gas.
En cuanto el ciclón B entraba en contacto con el aire, el gas liberado se esparcía primero a ras de suelo y luego subía hacia el techo. Las capas inferiores siempre estaban compuestas por los cadáveres de los niños, los ancianos y las personas débiles, mientras que los cuerpos más grandes y fuertes solían estar encima. Los que yacían en lo alto debían haberse subido sobre los cadáveres que ya habían ido cayendo al suelo. Cadáveres que sangraban, arañados, algunos con mechones de pelo arrancados en las manos. Las mujeres embarazadas morían mientras daban a luz a sus bebés, o a menudo daban a luz antes de morir. No hay forma de describir tales escenas. Los alemanes pretendían que el exterminio fuera total. Asesinar a todos los judíos europeos no era el único objetivo. También pretendían borrar todo rastro de la vida y muerte de sus víctimas. La lucha por recuperar sus nombres, apellidos y rostros continúa. Por eso, cada objeto que pertenecía a las víctimas se trata aquí como una preciada reliquia. A veces incluso una pequeña huella que ha dejado la víctima, tras largos y trabajosos procedimientos de investigación, permite descubrir su historia. Como si un niño asesinado apareciera de repente ante nosotros y nos contara su historia. Hasta hace poco, una bota era un objeto anónimo que estaba entre los miles de zapatos que hay en exposición en el museo. Mientras seleccionaba objetos para ponerlos en las vitrinas, me encontré con estos botines que tenían una inscripción hecha a mano. Dentro del zapato se leía un nombre y apellido: Amos Steinberg, y también un número: 541. Pero no era un número de prisionero del campo. Ese número no remitía a Auschwitz, sino a un lugar muy diferente. ...10 de agosto de 1942... Otro tren de judíos procedente de Praga termina en el gueto de Theresienstadt, en la Bohemia ocupada por los alemanes. Amos Steinberg, de 4 años, y sus padres están en la lista de deportados. Dentro del zapato alguien, quizás su madre, anotó el número del tren donde iba el niño: 541. En Theresienstadt, ahora conocido por su nombre checo, Teresín, a pesar del hambre y las enfermedades, la familia logró sobrevivir durante 2 años. Pero lo peor vendría después. En el otoño de 1944, el padre del niño, Ludwig, fue el primero en ser enviado a Auschwitz. 2 semanas después, Amos y su madre, Ida, llegaron a Auschwitz en un vagón de ganado. Para los niños que llegaban a Auschwitz, el andén debió ser un lugar aterrador. Sonidos desconocidos, imágenes desconocidas, órdenes en alemán, ladridos de perros, luces fuertes y alambre de espino por todas partes. Asustarían a los niños. A todo eso hay que añadirle el hacinamiento. La gente bajaba de los vagones a toda prisa, llevaban sus equipajes y entre esa multitud era muy fácil que los padres perdieran a los niños. Podemos imaginar que la madre de Amos intentó mantener a su hijo junto a ella al bajar del tren, cogerlo de la mano o en brazos, para que no se perdiera entre esa multitud de extraños. No lo perdería de vista.
Seguramente ella soñaba con volver a encontrarse con su marido. Pasaron la selección y esperaban la ducha después del viaje. Ida era una mujer joven, sana y fuerte. Quizás sobreviviera, pero todavía no sabía lo que le esperaba. Los alemanes, fieles a su programa de exterminio masivo, decidieron enviar a las madres y a sus hijos a la muerte. Quizá por la experiencia durante los años del Holocausto, o quizá por las ideas de los hombres de las SS, pensaban que no debían separar a las madres de sus hijos. Los intentos de quitarles a los niños podían desencadenar protestas y una fuerte oposición. Aunque la mujer fuera fuerte y pareciera capaz de trabajar duro, si tenía un niño pequeño en brazos, la llevaban con su hijo a la cámara de gas. No sabemos cómo fueron los últimos momentos de la vida de Amos y su madre. Pero los testimonios de los prisioneros del Sonderkommando pueden ayudarnos a hacernos una idea. Ellos recuerdan que las madres cuidaban a estos niños con ternura. Los abrazaban para calmar su ansiedad, para que se sintieran bien a pesar de todo. Les ayudaban a desvestirse, doblaban su ropa y la colocaban cuidadosamente para que pudieran encontrarla después de la supuesta desinfección o baño. Hicieron lo que miles de madres hacen todos los días. Quizá la madre de Amos dobló su ropa o la colgó en una percha, tratando de recordar su número. Tal vez ató los zapatos por los cordones para que no se le perdieran y fuera más fácil encontrarlos después de la ducha. Pero aquí no acaba la historia del zapato con el número 541. El museo publicó información sobre este descubrimiento y pronto contactó con nosotros la hermanastra del niño, que vive en Israel. Gracias a su generosidad, ampliamos los datos que teníamos sobre la familia de Amos con información valiosa que estaba disponible en otros archivos y con fotografías del niño y sus padres. Resultó que Ludwig Steinberg solo estuvo en Auschwitz-Birkenau 2 semanas. Lo trasladaron al campo de Dachau. Sobrevivió a la guerra, se volvió a casar y emigró a Israel. Allí cambió su nombre por el de Yehuda Shinen. En 1955 testificó en el Instituto Yad Vashem, declarando a Amos e Ida como víctimas del Holocausto. Décadas después, el zapato con el número 541 llevó a los investigadores a otro descubrimiento sorprendente. Continuamos investigando en la colección del museo y descubrimos que la maleta con la inscripción Ludwig Steinberg, que guardamos en nuestra colección, podría estar relacionada con la familia de Amos. También sabíamos que al menos 2 prisioneros del campo de Auschwitz tenían el mismo nombre y apellido. ¿Quién era el dueño de esa maleta? Era imposible determinarlo a simple vista, ya que ninguno de los testigos estaba vivo. Hasta que intervino la tecnología. El profesor Thomas Lojewski, un destacado especialista en el campo de la imagen multiespectral, colabora con el Museo de Auschwitz-Birkenau. La técnica consiste en el uso de una cámara multiespectral capaz de registrar imágenes de varios espectros de luz, desde radiación ultravioleta a infrarroja. A la cámara se le acopla una óptica especial, y el tercer componente, que es la parte esencial de la configuración, son las lámparas multiespectrales que proyectan luz en diferentes longitudes de onda. Esta técnica nos permite ver detalles que son inaccesibles para el ojo humano.
El objetivo de la cámara analiza la superficie de la maleta. A primera vista, parece que no hay nada inusual en ella. ¿Pero estamos seguros? Años después, los esfuerzos dan fruto. Los investigadores han descubierto un secreto escondido durante casi 80 años. En esta imagen se ven las líneas que forman el número 5. Estaba escondido debajo de la pintura. Esto no sería posible sin el uso de esta tecnología única. Pronto pudieron leerlo todo. Era el número 541, el mismo con el que Amos, a sus 4 años, fue registrado y enviado al gueto de Theresienstadt. Al principio sería la maleta con sus pertenencias, numerada por su cariñosa madre, igual que el zapato. Pero 2 años después, cuando su padre salió del gueto en tren para acabar en Auschwitz, se llevó la maleta. Su nombre, Ludwig Steinberg, lo escribieron en uno de los lados y el número 541 se desdibujó y desapareció. Hasta ahora, que resurge para contarle al mundo la historia de la familia Steinberg. Amos y su madre, Ida, llegaron a Auschwitz a principios de octubre de 1944. A principios de noviembre, los nazis decidieron detener el exterminio masivo de judíos en las cámaras de gas. Cuando descubrimos la historia de Amos, nos resultó imposible no pensar que, si hubiera llegado al campo un mes después, posiblemente hubiera sobrevivido. El 80% de los judíos deportados a Auschwitz fueron asesinados inmediatamente en las cámaras de gas. El resto era conducido a un lugar donde salía agua de verdad de las duchas. Pero en ese momento comenzaba su recorrido por el infierno que era el campo. Escuchemos los recuerdos de supervivientes del Holocausto. Me llevaron a la sauna central junto con otras personas, donde tuvimos que desnudarnos. Allí nos desinfectaron, nos cortaron el pelo de la cabeza y de todas las partes del cuerpo. Aunque en el gueto ya nos habían hecho exámenes ginecológicos, también revisaron si llevábamos escondido algún objeto de valor en la vagina. Todo el edificio formaba parte, digamos, del complejo industrial de Auschwitz. Las víctimas eran tratadas en ese lugar como si fueran en una cinta transportadora. Ese era el edificio donde las personas ingresaban con su identidad propia, sus problemas, y salían convertidas en números. La sauna central de Birkenau entró en funcionamiento a finales de 1943. Las salas formaban una secuencia lógica de etapas sucesivas en el proceso de ingreso en el campo. En primer lugar, se encontraban con una de las 2 salas más grandes del edificio. Era un vestíbulo que hacía las veces de sala de espera y vestidor. Normalmente las mujeres tenían que desvestirse en presencia de hombres de las SS. Era muy duro y humillante para ellas. Les causaba mucha vergüenza. Sobre todo porque, como recuerdan las prisioneras, en esas situaciones, los hombres de las SS a menudo bromeaban y se burlaban de ellas. Tuvimos que pasar desnudas frente a esos hombres de las SS. Nos miraron por delante y por detrás. Se fijaron con descaro en nuestras piernas. Tan pronto como entramos, nos desnudaron. Me sentí aturdida de nuevo, como si mi cuerpo no me perteneciera. Era una pesadilla, ¿no? Seguro que se terminaría cuando abriera los ojos.
y vería a mi madre abrazándome. Luego los prisioneros desnudos, hombres y mujeres, tenían que pasar a la sala donde los esperaban los peluqueros. Los prisioneros recuerdan que además de que les afeitaban la cabeza completamente, también se les afeitaba todo el vello corporal. Los prisioneros eran obligados a subirse a un taburete. Primero rasuraban las partes íntimas por delante, luego el prisionero tenía que darse la vuelta y agacharse para facilitar la labor del peluquero. Lo hacían de forma desapasionada, impulsiva, descorazonada. Como si estuvieran afeitando un objeto cualquiera, no a una persona. Lo hacían con hojas de afeitar o tal vez con navaja, no lo recuerdo. Apretaban mucho y nos cortaban. Me da vergüenza decirlo, pero acabamos sangrando. En la habitación contigua se llevaba a cabo un examen detallado. Pero el objetivo no era cuidar a los deportados a Auschwitz. Por los informes de las prisioneras sabemos que aquí, en la sauna, se les hicieron inspecciones personales, registros, para verificar si las prisioneras intentaban pasar algo de contrabando o esconder objetos de valor como joyas en los orificios del cuerpo. Pero esta búsqueda brutal y degradante tenía otro propósito aterrador. En esta sala, los hombres de las SS llevaban a cabo una especie de reselección. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, eran interceptadas aquí. Los prisioneros desnudos ya no tenían la oportunidad de ocultar nada, así que las embarazadas eran enviadas inmediatamente a las cámaras de gas. En la siguiente sala había duchas. Algunos de los deportados habían oído historias horribles sobre Auschwitz y estaban convencidos de que serían gaseados. Algunas mujeres estaban aterrorizadas porque tenían miedo del gas. Pero salió agua de verdad. Algo maravilloso. Era una bendición, porque después de tantos días de viaje, por fin pudimos ducharnos. Empezamos a cantar y a gritar de felicidad. Esta es la única foto que queda de las duchas de la sauna central. Pero la alegría de los deportados duraba poco. Para que la desinfección fuera completa, nos rociaron con Lysol, un desinfectante infernal. El Lysol aplicado sobre una herida era un infierno. Dolía, escocía todo el cuerpo, era fuego, ardía. Toda la gente lloraba, gritaba y aullaba de dolor. Después del baño, los prisioneros pasaban a la siguiente habitación, la sala de secado. A los prisioneros no se les daban toallas y no era raro que las ventanas de esa sala estuvieran abiertas, pero los prisioneros tenían que esperar hasta que estuvieran secos. La última sala de la sauna era el vestidor. Los que acababan de llegar al campo recibían ropas del campo, uniformes a rayas o ropas de civil robadas a los judíos condenados al exterminio. A menudo, hombres y mujeres recibían ropa que no les venía bien, demasiado grande o demasiado pequeña, inapropiada para esa estación, a menudo rota y sucia. Pero esa no era la humillación final. El último paso era tatuarles el número de prisionero en el antebrazo.
convertir a la persona en una indigna secuencia de números. Eva Moskos tenía 10 años cuando la enviaron a Auschwitz. Sobrevivió de milagro porque el médico de las SS, Josef Mengele, la eligió a ella y a su hermana gemela para sus experimentos pseudocientíficos. Estaba obsesionada con la traumática experiencia de ser tatuada. Hasta 4 personas tuvieron que sujetarme. El hombre que hacía los tatuajes calentó una cosa parecida a un bolígrafo sobre la llama. Luego lo sumergió en tinta. Me puso la punta caliente en el brazo y empezó. A7 0 6 3. Ese es el número que llevo en el antebrazo. Para. Duele. Tuvieron que renunciar a su identidad previa. Tuvieron que dejar atrás todo lo que conocían antes de su vida en el campo, con la idea de que a partir de ese momento ya no eran humanos, ya no eran médicos, o hermanas, o madres, o maestras. Eran, ante todo, prisioneros de un campo de concentración, cuyo principal deber era obedecer órdenes y esperar la muerte lentamente. Cuando finalizaba el procedimiento de admisión y registro de los nuevos prisioneros, todos comenzaban a hacerse la misma pregunta. ¿Dónde está mi familia? Madre, padre, hermanos, abuelos. Escuchemos los recuerdos de supervivientes. Dime, ¿dónde están mis padres? ¿Sabes a dónde se los llevaron los hombres de las SS? Un chico que conocía me dijo, ¿ves aquella chimenea que echa tanto humo? A tu madre la están quemando allí. Este es uno de los telegramas, órdenes de arresto, enviados para los prisioneros que se atrevieron a escapar del campo. Pero en junio de 1942 nadie sospechaba que algunos años después el perseguido August Kowalczyk vestiría el uniforme de las SS. Ten pan musiał się pomylić. Takie papierki możesz pokazywać żandarmom, a nie nam. A może nie wiesz, idiotko, że jesteś w Gestapo? Es increíble. El exprisionero de Auschwitz se convirtió en actor después de la guerra e interpretó a brutales nazis. Además, dijo que nunca le supuso ningún problema, que quería provocar en el público los mismos sentimientos que los alemanes le habían hecho sentir durante su estancia en el campo. August Kowalczyk tenía un carácter de hierro, y desde pequeño. Se planteó seriamente ingresar en un seminario. Pero después del estallido de la guerra, todo cambió. Quería luchar, convertirse en soldado, y por eso intentó llegar a Francia para incorporarse al ejército polaco. Por desgracia, cayó en manos de la policía al cruzar ilegalmente la frontera entre Eslovaquia y Hungría. En diciembre de 1940 fue enviado a Auschwitz. Le dieron el número 6804. Después de 6 meses cayó en uno de los círculos más bajos de ese infierno que era el campo. Fue condenado a trabajar en la compañía penal de por vida. Era un grupo de trabajo especial, la llamada Straf Company.
la compañía penal, que tenía asignado un trabajo muy duro. Los presos de la compañía penal no tenían ningún derecho. Estaban en un barracón separado y cerrado. Era bien sabido que los miembros de las compañías penales eran condenados a muerte. Pero la muerte en la compañía penal era una tortura lenta. Hambre, palizas constantes y tareas extenuantes. En el antiguo barracón de la compañía penal hay una pintura hecha por un preso anónimo. Representa la excavación de la llamada Koningsgraven, la zanja real. Este nombre burlón se le dio a un gran canal que drenaba el agua del campo de Birkenau. Los prisioneros cavaron esta zanja en condiciones deplorables, a menudo metidos en el agua hasta la cintura, y fueron muriendo uno a uno. Así recordaba August Kowalczyk su pesadilla en la compañía penal. Uno de los prisioneros estaba completamente exhausto y se tendió cerca de un montón de turba. Un hombre de las SS, Moll, se le acercó y le preguntó por qué no estaba trabajando. El prisionero era judío. Tenía la estrella de David cosida en la ropa y era profesor de baile de Radom. Moll lo arrojó a un pantano cercano. El judío se hundía lentamente. Moll se burlaba de él, diciéndole que le iba a enseñar la danza de la muerte y que ese sería su último baile. Al final, solo esa estrella permaneció a flote, como un símbolo, el más duradero, sobre la superficie del agua. Los miembros de la compañía penal no podían estar en una situación peor, pero tenía una ventaja: una posibilidad de sobrevivir. Estos prisioneros a menudo trabajaban fuera del campo, así que decidieron atacar a los hombres de las SS y escapar en el momento oportuno. Fue la fuga grupal más importante de la historia del campo de Auschwitz. 10 de junio de 1942, 4:30 de la tarde. Llueve con fuerza. Se oyen los silbatos que indican el final del trabajo. August Kowalczyk se lo juega todo a una carta. Estaba a punto de darle a un hombre de las SS con una pala, cuando saltó como movido por un resorte con la pistola en la mano. Mis compañeros, que iban a atacarle por los lados, escaparon corriendo. El hombre de las SS comenzó a seguirlos. Tiré la pala y me dirigí a los matorrales del otro lado. Otro guardia abrió fuego 3 veces a corta distancia, pero falló. Salté a la calzada. Cuando estaba entrando en la espesura, un hombre de las SS que estaba en la calzada disparó ráfagas cortas con una ametralladora. Por suerte, las balas se dispersaron entre las hojas. Unos 50 prisioneros atacaron a los hombres de las SS, pero solo 9 lograron escapar. La rebelión de la compañía penal tuvo un costo terrible. En represalia, los alemanes asesinaron a más de 350 prisioneros. Los pocos que lograron escapar sobrevivieron porque los lugareños les ayudaron. Y les ayudaron porque sabían que se enfrentarían a un castigo terrible si volvían al campo. Después de la guerra se convirtió en un famoso actor y director. Pero nunca olvidó Auschwitz y la heroica rebelión de la compañía penal. Zwołanie sądu i wykonanie wyroku nie powinno zająć zbyt wiele czasu. Tak jest. Dziękuję. Jest pan wolny. Cuando se jubiló, se dedicó a su misión. La misión era hablar de Auschwitz tantas veces como indicaba el número con el que lo habían registrado. Es decir, 6.804 veces.
Visitó escuelas de Polonia, Europa y Japón. Recorrió varios continentes y cumplió su misión 70 años después de su fuga. Esto es la primera vez que lo cuento en público. Hablé por primera vez con August cuando ya estaba en la residencia de Oswiecim, que él ayudó a fundar. Esa residencia también pretendía ser un monumento a aquellos que ayudaron a los prisioneros del campo. Recuerdo que cuando llegué, se despertó, me miró y dijo: Andrei, tienes cara de buena persona, pero recuerda, tienes que demostrarlo hasta tu último día. Falsch, error. Richtig, correcto. Descargar el tren de prisioneros. Error. Correcto. Escoltar a un pequeño grupo de prisioneros. Error. Correcto. Custodiar a los presos en espacios abiertos. Error. Correcto. Bilderbuch, una guía ilustrada para los hombres de las SS de servicio en los campos de concentración. Un simple guardia de las SS no entendería complicadas instrucciones. De ahí la idea de las imágenes. La mayoría de los miembros de las SS eran jóvenes sin estudios secundarios o universitarios. Se estima que solo el 70% de los hombres de las SS habían acabado la escuela elemental o primaria. Los dibujos los hizo un preso alemán, Otto, que según los informes fue condenado por falsificar dinero. Otro prisionero de origen francés, Marcel, transfirió estos dibujos a unas planchas y se hicieron cientos de ejemplares para utilizarlos en otros campos de concentración. Los hombres de las SS tenían que entender una idea por encima de cualquier otra. El prisionero no era un humano, era un gusano. Su muerte no tenía importancia. Uno de los dibujos recoge el momento en el que un hombre de las SS dispara a uno de los prisioneros y otro está en el suelo ya muerto. Debajo puede leerse la palabra richtig, que significa correcto. Por dispararle a un prisionero durante un intento de fuga, los hombres de las SS recibían un premio: 3 días libres o una botella extra de vodka. Vamos a ver unas fotos impactantes, las únicas que muestran cómo quemaban los cuerpos de las víctimas. Esta macabra labor la realizaba el Sonderkommando, una unidad de trabajo especial compuesta en su mayoría por jóvenes prisioneros judíos. Cualquier oposición significaba la muerte inmediata. Heinrich Mandelbaum fue uno de estos jóvenes, tenía 22 años. Cuando veía a esas chicas de 16 años, hermosas como Venus, y a esos hombres como Apolo, mi corazón latía como la campana de la catedral de Cracovia. Los poníamos aparte, bajo los árboles, para que duraran más tiempo, y luego arrastrábamos a los demás para quemarlos en las fosas que había cerca del crematorio número 5. A menudo los miembros del Sonderkommando veían a sus familiares y amigos entrar en las cámaras de gas o tenían que quemar sus cadáveres.
Eran esclavos en la fábrica de la muerte. Sin embargo, algunos cambiarían el curso de la historia de Auschwitz. Salman Leventhal, Alex Herrera, Yankiel Handelsman y Salmen Gradowski, que lideraron la resistencia. Los prisioneros eran plenamente conscientes de que algún día no serían de utilidad para los hombres de las SS y perderían la vida. El Sonderkommando quería dejar testimonio del trágico crimen que tuvo lugar aquí. En 1943 y 1944 escribieron ciertos documentos que describen los acontecimientos más importantes que vivieron en los crematorios. Describen su estado mental, su dolor, lloran de desesperación. Arriesgando sus vidas, documentan el exterminio. Entierran valiosísimas anotaciones alrededor de las cámaras de gas y los crematorios. En 1962 se encontraron los registros que había ocultado Salman Leventhal. Octubre de 1944. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 800 niños, 2.000 mujeres, 2.000 familiares, 3.000 mujeres, 3.000 familiares, 3.000 mujeres, 800 niños, 2.000 hombres, 800 hombres, gitanos, eslovacos, pacientes del hospital del campo. En 1944, en solo 12 semanas, los alemanes deportaron a 430.000 judíos de Hungría. Asesinaron a familias enteras. En los crematorios de Birkenau podían arder un máximo de 4.000 personas al día. Pero eso no era suficiente, ya que los abarrotados trenes llegaban con varios miles de judíos cada día. Así que debían quemar parte de los cadáveres en fosas al aire libre. Los presos del Sonderkommando querían enseñárselo al mundo y decidieron hacer algo extremadamente arriesgado. La idea era documentar el Holocausto con fotos. Esas mujeres desnudas fueron fotografiadas en este claro, frente al crematorio 5, donde se desnudaban al aire libre porque no había vestuarios para tantas personas. Después de quitarse la ropa, las mujeres entraban en la cámara de gas. En Birkenau había 4 cámaras de gas con su crematorio, numeradas del 2 al 5. El número 5 tenía la sala con los hornos, un vestuario y la sala donde asesinaban a las víctimas. Esa foto la hicieron desde la esquina de este edificio, detrás de una cerca o posiblemente desde el interior de una de las cámaras de gas. Por desgracia, las opiniones difieren. Solo sabemos lo que se ve en la foto, esa zona que queda a mi izquierda, donde están las mujeres desnudas caminando hacia la cámara de gas. La agónica muerte duraba hasta 20 minutos. Luego había que quemar los cuerpos. Heinrich Mandelbaum nunca podría olvidar este lugar. Las manos, las piernas y las cabezas eran lo que se quemaba más rápido. Nosotros echábamos los cadáveres a las fosas. Cada fosa tenía en los bordes una franja de unos 80 centímetros donde se acumulaba la grasa humana. Cuando llenábamos 3/4 partes de la fosa, usábamos esos restos para verterlos sobre los cadáveres y acelerar la combustión. Esta foto muestra la quema de los cadáveres. La siguiente la hizo un judío griego, Alex Herrera. Como miembro de la clase alta griega, sabía cómo usar una cámara de fotos y también hacer este tipo de fotos. Aparte de que era muy peligroso, también tenían limitaciones técnicas, porque las fotos se hicieron desde el interior oscuro de las cámaras de gas y la zona que se fotografiaba estaba muy iluminada.
Alex Herrera se escondió detrás de la puerta de la cámara de gas entreabierta, enfocando directamente las fosas ardientes. Gracias a los miembros de la resistencia polaca, sacaron a escondidas los carretes del campo y los enviaron a Cracovia. Ahí estaban las fotos, reveladas y enmarcadas para hacerlas más accesibles. Pero había desaparecido el horror del momento en el que las hicieron. Solo en los negativos originales se aprecia que Alex hizo las fotos a toda prisa, escondido. Sentimos su miedo, lo mismo que su determinación y valor. En el otoño de 1944 estaba claro que la guerra terminaría pronto. Los miembros del Sonderkommando sabían que su destino estaba sellado, que los alemanes los asesinarían ya que habían sido testigos directos del exterminio. El Sonderkommando estaba formado por unos 660 prisioneros. El campo estaba liquidado parcialmente. Cada vez salían más trenes hacia campos del interior del Reich. El Holocausto también estaba llegando lentamente a su fin. Los presos del Sonderkommando pensaron que había llegado el momento de enfrentarse a los hombres de las SS con la fuerza de las armas. Los conspiradores del Sonderkommando establecen contacto con prisioneras que trabajan en la fábrica de municiones y consiguen pólvora. Quieren volar los hornos crematorios y provocar una rebelión en todo el campo. 7 de octubre de 1944. Estalla la rebelión del Sonderkommando. Los prisioneros desesperados se arrojan sobre los hombres de las SS. Comienza una batalla en el patio del crematorio 4. Además, 3 temerarios deciden arriesgar sus vidas y volar el arma de exterminio. 5 hornos de cremación modernos en el crematorio 2. Mientras tanto, unos 80 presos se apresuran a huir cortando el alambre de púas. 80 prisioneros del Sonderkommando se dirigieron hacia el sur, probablemente porque desde aquí, con buen tiempo, se ven las montañas del oeste. Los prisioneros creen que se unirán a los partisanos en las montañas. En su huida matan a 3 hombres de las SS, pero a más de 1 kilómetro del campo se encuentran un obstáculo inesperado. Estanques piscícolas. Además, las unidades de emergencia de las SS les cortan el paso. Los alemanes abren fuego contra los fugitivos y mueren casi todos. En total, la rebelión del Sonderkommando dejó unos 450 prisioneros muertos. 3 hombres de las SS muertos, el crematorio 4 dañado y en gran parte incendiado. Por desgracia, el intento de volar los hornos y el crematorio 2 fracasó. Al mirar las fotos que hizo el Sonderkommando, se ve que uno de los prisioneros del Sonderkommando camina entre los cadáveres. Fijémonos en este hombre. Se mueve con cuidado. Se ve claramente que no quiere pisar a los asesinados. Eso indica el gran respeto de los miembros del Sonderkommando por las personas asesinadas de esa forma brutal. Ese gesto tan discreto dice mucho.